¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a nuestra clase final de Matemáticas Avanzadas y Gestión del Conocimiento. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, profe. Ok, bueno, antes de comenzar, que recuerden que la clase anterior habíamos dicho que íbamos a iniciar con gestión del conocimiento, pero antes de iniciar, ya todos recibieron la retroalimentación de su primera tarea. Me falta la de la segunda, que es justo, bueno, la primera es algo que voy a ahorita retomar, porque si no es que en un 80% de ustedes no lo hicieron de manera correcta. Entonces, fíjense bien, déjenme, voy a colocar aquí retroalimentación de la tarea 1 de matemáticas avanzadas, así lo voy a poner, MA. Ok, bueno, déjenme traer la redacción del texto. A ver, espérenme tantito. A ver, ¿dónde estaba la primera tarea? Calificaciones. Ok. Ok, a ver, voy a colocar la instrucción, pero solo voy a poner la primera función. Ok, fíjense bien, me dice, para las siguientes funciones, es decir, las funciones que teníamos ahí, yo he colocado solo la primera. Sin embargo, no olviden que era para todas, la uno, la 2, la 3, la 4, etcétera. Dice, determina y en la primera opción nos dice el valor de z en 3,2, menos 2,4, menos 1, menos 1 y 0,2. El tipo de curva y la gráfica. Aquí no hubo tanto problema porque es justo o va relacionado a la clasificación que yo les había dado en la clase 1. Y el de la gráfica, pues era ocupar GeoGebra, que incluso les puse en el tablón el enlace para la página. Insisto, no era necesario que lo descargaran en su computador o de pronto en su celular, sino es como abrirlo desde el navegador. Ahora, donde sí hubo problema fue en esta primera parte donde dice el valor de z en estas funciones. Porque si bien es cierto, vamos a comenzar con el punto 3,2, es decir, tendríamos el punto 3,2. Recordemos que vamos a tener que sustituir, porque yo les había comentado que dentro de la función f de x, y era lo mismo que hacer z. Entonces, esto era 3x menos 2y más 5. Y entonces, evidentemente, ustedes tienen que sustituir y me quedaría que al sustituir en el valor de 3,2, el cambio o reemplazo en vez de la x es el 3, en lugar de la y es el 2, y bueno, lo demás queda igualito. Y nos quedaría en este caso como tendríamos 9 menos 4 más 5. Y si hacemos las cuentas, 9 menos 4 nos quedaría 5 más 5 me quedaría que la función evaluada en 3,2 nos quedaba 10. Y entonces el punto formado en el espacio nos quedaría como 32,10. Entonces, ojo, tendríamos aquí 3,2,10. Hasta aquí creo que no había ninguna duda, salvo que ahorita alguno de ustedes me comente lo contrario. Sí, hágamelo saber, puesto que como ya no vamos a tener más clases y ya el examen es, es a partir del día de mañana, y recuerden que estamos así muy cortos en las fechas, puesto que se acerca la temporada decembrina. Entonces, sí necesitamos como ver si entendimos bien esa parte, porque ya no puedo estar ayudándoles justo porque los tiempos son muy cortos. Entonces, creo que hasta aquí
Este fue hasta donde lo hicieron, pero después tomaron el segundo punto y lo sustituyeron en la segunda función. Si de pronto me hubiera dicho nada más el valor de z en este valor para la primera función, se entiende que esa es para la primera, segunda, tercera y cuarta, pero me dice para las siguientes funciones, es decir, me está pluralizando y me está diciendo que para todas las funciones debo de calcular todos estos valores. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que el segundo valor, que va a ser menos 2,4, entonces, de igual manera tenemos esa función y se sustituye en menos 2,4, quedando 3 multiplicado por menos 2 multiplicado por 4 más 5. Y entonces si nosotros simplificamos, aquí, bueno, no se nos olvide que es menos 2,4 y tendríamos más por menos, me queda menos 6, menos 2 por 4 son 8 más 5. Y entonces tendríamos nosotros que va a ser menos 2,4 y sabemos que menos 6 menos 8 es menos 14 más 5, quedando entonces que va a ser menos 2,4 y tendríamos signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, por lo tanto nos quedaría menos 9. Y entonces tendríamos que f de menos 2,4 es menos 9, por lo tanto el punto en el espacio sería menos 2, 4 y tendríamos aquí menos 9. Entonces, ya tenemos el segundo punto en el espacio que denota la primera función y así se tenía que hacer con cada uno de ellos para la primera, después con la segunda, tercera y cuarta. Es decir, en total tendrían que haber obtenido 16, a ver, déjenme ver si eran 4 o 5 funciones, no, eran 4. Entonces son 4, con los 4 puntos tenían que haber obtenido 16 puntos en el espacio. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con la retroalimentación de la tarea 1 de matemáticas avanzadas? ¿Sí he sido claro? Sí, profe, todo muy bien explicado. Ok, bueno. Ahora, fíjense bien, otra cosa. También tengo dos correos que uno de ellos apenas me llegó ahorita sobre la parte relacionada a que no se puede abrir el enlace del cuestionario. Yo creo que los que están aquí no tuvieron ningún problema al aperturarlo. Les voy a decir qué sucede. Miren, si por ejemplo yo voy a la tarea, ok, a ver, les voy a dejar de presentar y les voy a compartir la parte de donde está el tablón. Ok, aquí está el tablón. Entonces aquí nos vamos al grupo de IPEA y vamos a la tarea que es, recuerden que la tarea se entregaba hoy, ¿eh? Ok, de gestión del conocimiento, déjenme voy a las instrucciones. Fíjense bien, siempre deben de cuidar, y espero eso no nos pase en el examen, que estemos en la cuenta de UNT, porque aquí evidentemente tenemos nuestro enlace, ¿no? Entonces, le damos entrar y nos genera el cuestionario para la tarea 2. Ahí está. Lo mismo también va a suceder para el examen. Pero si de pronto, y ojo, debemos de enfatizar que cuando se abra nos marque la cuenta institucional. Ahí ya ven la mía, dice ivan.chaves.lopez@unt.edu.mx. Pero ¿qué sucede? Y regreso al enlace, lo voy a copiar, pero ahora lo voy a aperturar desde la página fuera institucional. Es decir, déjenme, a ver. Déjenles comparto donde nosotros tenemos, a ver, esperen, les voy a compartir ahora desde mi navegador, pero desde la cuenta personal. Entonces, aquí lo tendríamos. Déjenme aperturar una nueva ventana y de aquí nos quedaría, fíjense bien, se necesita permiso.
Cuando el correo no se reconoce que es institucional, nunca, nunca se los va a dejar abrir. Entonces, sí les pido de favor, verifiquen que realmente están en su cuenta institucional, porque de otro modo ni el examen les va a permitir que ustedes puedan ingresar, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna duda con respecto a la tarea de gestión del conocimiento. Espero con ello responder la duda de la persona a quien me había comentado que no lo podía aperturar. Sí, todo claro. Perfecto. Ok, bueno, otra cosa. Recuerden que el examen se abre a partir de mañana, pero bueno, ya en un rato les voy a dar el cronograma. Yo creo que después de que termine de explicar la otra parte de gestión del conocimiento, ya les explicaré a detalle cómo va a funcionar sobre la parte del examen y los tiempos que vamos a tener, ¿vale? Ok, bueno, entonces, aclaro, por favor, tengan mucho cuidado con respecto a cómo leen las instrucciones, puesto que si no generamos errores y evidentemente nuestra tarea queda incompleta. Ujú. Bien, Profe, dígame. yo le mandé el mensaje al correo y sigo con el mismo problema. O sea, estoy con mi correo institucional y nunca me dejó abrir el enlace. Mi pregunta entonces sería, ¿le marcaba, qué era lo que le marcaba? ¿No era como el que ahorita yo hice que decía necesitas permiso? Ajá, sí, sí. Es que sucede, mira, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás desde tu cuenta? Porque a veces ocurre lo siguiente, uno puede estar en su cuenta institucional, pero debes de verificar en todo momento, y déjame hacer énfasis en esta parte, déjame utilizar el apuntador de Zoom. Aquí, en esta parte que tenemos, a veces pueden estar, por ejemplo, acá puede estar tu correo personal y aquí el institucional. La idea es que aquí, espérame, porque hay alguien que quiere ingresar. Ya. Ujú. Porque de pronto, cuando no está así configurado, es decir, tiene que ser lo mismo tanto acá, que dice UNT, y arriba. Si no, entonces, aunque tú estés en la cuenta aquí institucional, pero aquí te marca otra, no te va a dejar entrar. Es decir, estos dos deben de ser coincidentes. Pero, Ujú. por ejemplo, si estoy en la aplicación y me marca que estoy en la institucional, hay que proceder. A ver, nuevamente, ¿estás en la aplicación de Classroom? Así es. Ujú. Es que verifica, porque yo también luego me ha pasado lo mismo, que no puedo ingresar, pero te puedo decir, a ver, espérame, déjame traer mi tablet y te muestro. Un momento. O bueno, por ejemplo, lo puedo Ujú. hacer en la computadora, lo que pasa es que no tenía chance, no podía estar en la computadora, pero como ya se venció el tiempo de entrega, esa era mi duda. Ok. ¿Qué hacemos aquí? A ver. O sea, por cuestiones de trabajo no podía, pero da cuenta que ahorita pues lo puedo entregar terminando por decir ahorita las clases. ¿Ah? Pero considero que se debe de calificar sobre 9, ¿sale? Sí, 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 está bien, no hay Ok, problema. El caso de entregarlo más tarde. ok. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía dudas, maestros, Dígame, Karen. Ah, sobre ok. las derivadas Ajá. parciales que encargó. Sí, a ver, dígame. El primer problema casi no lo entendí, pero sí lo realicé, pero no sé la verdad si tuve mis dudas ahí. A ver, ok, a ver, déjeme poner aquí tarea 2 de matemáticas avanzadas. Ojo, esa es la clase en que pregunten sus dudas porque el examen está muy próximo. Y bueno, como saben, el examen tiene mayor ponderación que las tareas. Entonces, ojo, si reprueban el examen, automáticamente están reprobados porque aunque sacan 10 en las tareas, no les alcanza si es que la calificación está muy baja. Ahora, para hacer como indicativo de cuánto es lo más bajo que debo de sacar en el examen, mi sugerencia sería que no saquen menos de 5, no, de 4, porque si no ya no pasaría.
A ver, estoy aquí escribiendo, esta es la primera. A ver, nos dice determine las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y para las siguientes funciones. Entonces, ojo, primero vamos a tener la parcial de la función f. Déjenme aquí, voy a poner el simbolito. Ahí está. La parcial de f con respecto a x. Ok, ¿quién sería? Bueno, sería en este caso, recordemos, solamente derivamos lo que tiene que ver con x. Entonces, es la primera que tenemos acá, 3x cuadrado. Su derivada, recuerden, es bajar el 2, se multiplica por 3 y al exponente se le resta 1. Entonces, nos quedaría 6x. Ahora, menos la derivada con respecto a x de 5xy, pues la derivada de x es 1. Y entonces, ¿quiénes me quedan aquí sobrando? 5y. Entonces aquí me quedaría 5y. Siguiente, más, ¿quién es la derivada aquí de x? Pues otra vez sería 1. Entonces, ¿quiénes son los que me quedan? 7 y el y cuadrado. Entonces aquí me va a quedar más 7y elevado al cuadrado. Y la derivada de 2 por ser un número, su derivada siempre va a ser 0. Ok. No sé si hasta aquí, Karime, hay alguna pregunta con respecto a la parcial de f con respecto a x. No, maestro, ya muy bien, ya lo Ok. entendí bien. Ahora, vamos con la parcial de f con respecto a la y. Déjame aquí nada más cambiarle y. Recuerden, este simbolito significa derivada parcial. Es como una D, pero no se puede poner la D normal porque ya se está destinada para derivadas en una variable, que fue lo que ustedes vieron en el primer curso de cálculo. Ahora, como vamos a identificar todas las de Y, pues esta no tiene Y, entonces ni la tomamos en cuenta. Vamos a empezar con esta, menos 5xy. La derivada de Y es 1. Entonces, nada más, ¿quién me queda? Menos 5x. Entonces aquí vamos a tener menos 5x. Ahora, de aquí de la segunda expresión, la derivada de y cuadrada sería en este caso 2y. Entonces, ojo, tendríamos aquí 2y, sería más 2y, y hay términos que nos siguen quedando, que sería en este caso el 7x. Y la derivada de 2, pues sigue siendo 0. Porque recuerden que cualquier número, no importando si es la derivada parcial con respecto a x o parcial con respecto a y, siempre, siempre me va a quedar 0, ¿vale? Entonces me va a quedar igual al simplificar menos 5x más 7 por 2 me queda 14 y se acomoda en orden alfabético, empezando por la x y posterior la y. Y esta sería justamente la derivada parcial con respecto a la f. ¿Dudas? Bueno, no sé si con esto respondo a su pregunta, Karim. Sí, maestro, muchas gracias. Sí De era mi nada. duda ahí en el segundo, en el respecto a Y, pero ya me lo aclaró. Ok, Gracias. perfecto. ¿Alguien más? Pregunten, muchachos, porque el examen está muy próximo y sí quisiera que todos acreditaran. ¿Dudas? Ahorita se lo paso, César, ¿vale? Sí, por favor, muchas gracias. De nada. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a hacer una cosa, César. Anóteme el suyo si quiere por privado y ahorita si quiere en el receso le marco. Ujú, Ah, perfecto, se le paso, le paso. ¿vale? Ok. Bueno, vamos entonces a continuar con la parte de gestión del conocimiento. Y entonces, a ver, nada más déjenme recapitular. Déjenme aquí colocar gestión del conocimiento.
Bueno, ¿qué habíamos visto en esta parte? Bueno, habíamos visto en la última sesión en que el conocimiento podíamos tener una posibilidad, es decir, basándonos de una cierta idea, cómo lo vamos construyendo. Y habíamos comentado incluso la tarea 2 de gestión del conocimiento fue referida a que tenemos, por ejemplo, tres tipos como de posibilidades o que son como nuestras creencias o parte de nosotros para poder entender más dicho conocimiento. Entonces, habíamos hablado del dogmatismo, si no mal recuerdo, habíamos hablado también, dejen aquí, lo veo de la clase anterior, habíamos visto el escepticismo, el dogmatismo, recuerden, se da cuando creemos así con demasiado fervor en algo o nos basamos en alguna idea. Es decir, que si de pronto, vamos a suponer, nuestra familia cree, bueno, no tanto que cree, sino que es de ciertas ideas, entonces nosotros debemos de seguir esas ideas. Es como, por ejemplo, en un problema que tenía una ahí de la tarea 2 de gestión sobre una persona que quería estudiar actuación o artes, pero que su familia no se lo permitía justamente porque todos eran de una familia de abogados. Entonces se esperaba que esta persona también estudiara algo relacionado al derecho. Entonces ahí implementaron una idea. Ujú. Ok. No, no se preocupe, Ailet. Ujú. Muy bien. También hablábamos del escepticismo, que el escepticismo, recuerden, es mediante ciertas creencias que no tienen un fundamento científico, pero que aún así nos seguimos basando para poder crear dicho conocimiento. Por ejemplo, cuando nos dicen es que no tires la sal al piso porque es de mala suerte, aunque no se tenga la evidencia de pronto en que realmente se quede demostrado que un suceso depende del otro, lo seguimos creyendo y todavía seguimos como diciendo, no, 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 ¿cómo es posible que hayas tirado la sal, no? O lo que les decía, que a veces algunas personas decían, es que no me puedo levantar con el pie izquierdo porque implica que me va a ir muy mal, o lo que sucedió en esta semana, ¿no? El famoso martes 13 donde todos estaban, no, es que algo puede pasarme en este día, ¿no? Cosas de ese estilo. Es decir, estamos construyendo un conocimiento a partir de ciertas creencias que tenemos, que aunque no se tiene la evidencia suficiente, bueno, se toma como algo que ustedes dicen o creen que es verdadero, ¿vale? Y la última que vimos con respecto a la relación de posibilidad del conocimiento es el relativismo, que en esto se basa en que a veces cuando tenemos dos personas o sí, dos personas o dos organismos, ambos tienen ciertas perspectivas de ver las cosas, pero ambos tienen la razón, ¿vale? Entonces aquí sí es como un poquito el detalle en que de pronto como que no se sabe o cómo se va a llegar a un acuerdo para beneficiar a ambas partes. Entonces, eso es lo que vimos en la clase anterior. Vamos a empezar con el criticismo. Entonces, déjenme aquí, voy a borrar esta parte y voy a poner una infografía, que por eso las vimos desde la primera clase, sobre el criticismo, ¿sale? Bueno, el criticismo se le asocia a un pensador muy famoso llamado Kant. Ujú. Entonces, déjenme aquí, voy a colocar la imagen. Híjoles, a ver, yo creo que lo voy a poner un poquito más grande. Ok, creo que voy a borrar el título. Ok, dice el criticismo kantiano. Kant pretende establecer cuáles son los límites y las posibilidades de nuestro conocimiento. Evidentemente, nuestro conocimiento no puede ser infinito porque estamos en constante aprendizaje. Entonces dice, implica tres aspectos. Una precisa delimitación de nuestra capacidad de conocer, es decir, nosotros no conocemos todo. Si bien es cierto, hay temas en los cuales nosotros no tenemos como que las herramientas para sustentarlo. Es decir, si por ejemplo nosotros hablamos de los viajes astrales, por ejemplo, llega un momento en que uno dice, ¿qué es eso, no?
Pero si nos enfocamos con alguien que estudia psicoanálisis, por ejemplo, le podemos preguntar, ¿qué son los viajes astrales? Y nos puede decir, ah, bueno, mira, un viaje astral es en el momento en el que tu subconsciente pasa a estar en primera posición antes que el consciente y entonces entras en un estado de relajación que te lleva a ciertos como mundos, ciertas realidades donde tú estás presente, que es a lo que comúnmente le llamamos los sueños. ¿Sale? Entonces, aclaro, pero no lo sabemos porque finalmente lo que sueña, por ejemplo, Diego, lo que sueñe Karime o lo que sueñe César, no sabemos qué realmente es o en qué se está basando o en qué se está sustentando. Entonces, por eso hablamos de una precisa delimitación del conocimiento, ¿vale? Después dice, no pueden conocerse los hechos ni pueden construirse un saber si antes no se establecen las condiciones de posibilidad. Es decir, ahorita por eso tomé el ejemplo de los viajes astrales, porque ya a ustedes les estoy dando como una idea, les estoy implantando la idea que un viaje astral se refiere a lo que nosotros soñamos. Y entonces de ahí uno podría decir, híjoles, yo ayer soñé que estaba como en una montaña y me habló un desconocido. Entonces uno empieza a decir, a ver, voy a tratar de investigar qué significa mi sueño. Y entonces ya les acabo de implementar una idea para que ustedes vayan y hagan ese conocimiento e investiguen más sobre eso, basándome en la idea en que quizás no lo tenían fundamentado ni les había pasado sobre los viajes astrales, ¿vale? Y así se puede hacer con cualquier tema, ¿vale? Dice aquí, la investigación de los límites más allá de los cuales no podemos pasar, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, hay personas que incluso, si estamos manejando esta parte de los sueños, hay personas que incluso se inducen para que tengan ciertos sueños, que pues se sabe, por ejemplo, que lo hacen con fines como para, por decirlo así, sanar el espíritu o bien enriquecer el alma. Eso, si no mal recuerdo, se hace en Oaxaca cada agosto, donde hacen como una especie de ritual con hongos alucinógenos y la misma sustancia alucinógena los hace justo viajar a otras realidades. Entonces, por esa razón es lo que nos dice aquí la investigación de los límites más allá de los cuales no podemos pasar. Ujú. Pero hay personas que sí lo han realizado. Ujú. Por eso ahí estamos implementando el criticismo, porque estamos llevando al límite. Ujú. Ok, dice aquí, ideas expuestas en crítica de la razón pura. Es decir, yo les acabo de dar una idea sobre qué son los viajes astrales y entonces en alguno de ustedes quedaría de pronto quizás, no ahorita, sino después como el decir, oh, sí es cierto, ¿por qué yo soñé esto ayer? ¿O por qué o qué significa, no? Bien, ahora nos dice, todos nuestros conocimientos comienzan en los sentidos, pasan por el entendimiento y terminan en la razón. Es decir, comienzan en los sentidos porque ustedes me han escuchado que les dije ahorita sobre los sueños. Pasan por el entendimiento. Ok, no sabía yo que era un viaje astral, ya lo conozco. Ok, quiero investigar sobre los sueños. ¿Por qué estoy soñando esto? O si he tenido un sueño muy recurrente. Las formas de prioridad para conocer son el espacio, el tiempo y sus categorías. Es decir, en este caso, pues las prioridades en este sentido es que ustedes tengan el tiempo, el momento y bueno, se basen en los conocimientos que tienen anteriormente. Y dice, conocemos las cosas como fenómenos, no como no menos. Ujú. Entonces, en este caso, evidentemente lo conocemos como fenómenos porque al final entendemos que todo es relacionado por una razón, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Ok, ahora nosotros podemos combinar tanto los que vimos en la clase anterior junto con el criticismo. De hecho, el criticismo es el que va más relacionado con los otros tres que mencionamos en la clase, porque necesita de al menos los tres para poder fijar la idea. Por ejemplo, si pensamos en el Día de Muertos, que ustedes, por ejemplo, de pronto ponen ofrendas,
¿El por qué colocan ofrendas? Bueno, porque hay un escepticismo allí involucrado, es decir, el escepticismo comienza cuando, bueno, nos hacen creer, acorde a nuestra religión, acorde a nuestra cultura, nos hacen creer que de pronto, claro, y los hitos nos hacen creer, porque yo tampoco tengo la evidencia en que eso sea verdad, nos hacen creer que vienen las personas que ya murieron en esos días santos para poder convivir con nosotros. Y entonces estamos conviviendo desde un nivel espiritual y es ahí donde entra el criticismo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, adelante. No, Ok. ninguno, profe. ¿Mande? Ok, creo que no había dudas. Ok. Ok, bueno, entonces hasta aquí terminamos con las situaciones relacionadas a la posibilidad del conocimiento. Vamos ahora, y déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva, vamos ahora con respecto al origen del conocimiento. Aquí tenemos, déjenme colocar la primera, igualmente una infografía y les voy a ir explicando. Tenemos nosotros, en primer lugar, el racionalismo. Ujú. A ver, muy bien. Bueno, ¿qué es el racionalismo? Bueno, déjenme quitar aquí la manita y dice, se designa en historia de la filosofía con el nombre de racionalismo a un movimiento filosófico que se desarrolla a lo largo del siglo XVII, es decir, en 1600, en el continente europeo. Porfa, esta parte es importante que los tengan presentes porque va a venir en el examen. Es una época de crisis, la unidad religiosa se había perdido, es decir, sabemos nosotros que en ese sentido la iglesia era quien controlaba todo y entonces no dejaba a la libre expresión o bien a la razón. Eso me refiero a que no dejaba que uno tuviera sus propias ideas. Y entonces aquí es donde dice, la ciencia y filosofía se tambalean. ¿Por qué? Bueno, porque aparece el movimiento científico, es decir, a partir de utilizar la razón, es decir, nuestro entendimiento, vamos sustentando ciertas ideas. Por ejemplo, un ejemplo, pero muy básico que se dio y que ustedes seguramente lo vieron en sus clases de biología cuando estudiaban en secundaria, fue el origen de la vida, que muchos se preguntan cómo surgió la vida. Y había una de las teorías que le llamaban la teoría de la generación espontánea, donde decía que nosotros veníamos a partir de ciertas como sustancias o ciertos elementos. Incluso los creadores de la generación espontánea solían decir que si tú colocabas ropa sucia, comida en descomposición, de la nada aparecían ratones. Entonces, ellos decían que aparecían así de manera espontánea. Sin embargo, esas ideas fueron erradicadas después de que empezaron a utilizar la razón. E incluso nosotros lo sabemos. Como no es posible o que aparezca un ratón si nosotros colocamos, por ejemplo, hay comida en descomposición con ropa sucia. Eso no es posible. Entonces, justo como empezamos a utilizar esa situación de raciocinalidad, entonces nosotros podemos determinar justo que de allí vamos entendiendo cómo van generando las cosas. Por ejemplo, si hablamos ahorita del racionalismo relacionado a las derivadas parciales, yo no les puedo decir, la derivada viene de nada más de olvídate quién es X y quién es Y. No, viene a partir de razonar las derivadas en una dimensión, que fue lo que hicieron ustedes en el curso de cálculo, donde les dijeron, a ver, las reglas de derivadas son las siguientes. La primera es cuando tenemos que la derivada de cualquier número es cero, y entonces se estableció la regla. Después se decía, si tienes la X, su derivada es 1. Si tienes X cuadrada, su derivada es bajar el 2 y restarle 1 al exponente. Dígame, César. Sí, nada más ahí el comentario de lo que estaba hablando sobre la teoría de la generación espontánea de Jean Ajá. Lamarck.
Sí, Ajá. el ejemplo que ponía, o bueno, lo que él decía era, por ejemplo, que había hecho un experimento con carne y la Ah, ponía dentro cierto. de recipientes, ¿no? Y al final Ujú. aparecían larvas que se convertían en moscas. Entonces su teoría se basaba en que la generación era espontánea porque estaba aislado, ¿no? Nada más Ujú. era el apunte, profe. Es, exactamente. Y no fueron las únicas teorías, porque tenemos la teoría de los matraces con el caldo donde se ponía a hervir y después se ponía a la intemperie, uno cerrado, el otro abierto, y se decía que estaba abierto generaba vida, que eso no es posible. Ujú. Exacto. ¿Dudas? Ok, pues vamos a ir a nuestro primer receso, son las 2:40 de la tarde, y cuando regresemos vamos a seguir hablando todavía de las teorías sobre el origen del conocimiento, el racionalismo es uno de ellos. Cuando regresemos terminaremos y daremos paso a las que son relacionadas con la esencia del conocimiento y posteriormente pasaremos al cronograma de actividades del cierre del módulo. No olviden ingresar por este enlace, ¿vale? ¿Dudas? No, ninguna No, maestra. profe. Ok. No, profe, Bueno, entonces déjame agregarte, César, y ya te marco, ¿vale? Por favor. Sí, gracias. Ok. Sí, nos vemos ahorita. nos vemos en la cafetería Ujú. virtual. Ok.